Hoy vamos a hablar de dos de los satélites de las lunas más extrañas de todo el sistema solar. Son las dos lunas de Marte, Phobos y Deimos. ¿Por qué extrañas? Pues porque no tienen nada que ver con ninguna otra luna conocida dentro del sistema solar. Lo primero por sus formas, no son redondas como pueden ser las lunas de Júpiter, la nuestra o las lunas de Saturno. Tienen formas irregulares, parecidas a patatas, es decir, son muy irregulares. Se parecen mucho más, de hecho, a un asteroide que a una luna de por sí. Y eso es un misterio. ¿Cómo es posible que esas dos lunas estén en las órbitas que están en la actualidad y cómo han podido llegar hasta allí? Las hipótesis son varias. Pues se formaron al mismo tiempo que el planeta, lo cual parece bastante raro, aunque hay que decir que la composición de esas dos lunas, de Phobos y Deimos, es exactamente la misma que la de Marte, con lo cual sabemos que los asteroides del cinturón de asteroides son muy diferentes en composición, con lo cual no son asteroides. Esa hipótesis está descartada. Son mucho menos densos que los asteroides, la composición es un grano muchísimo más fino que las condritas o que los tipos de asteroides o más comunes del cinturón de asteroides, con lo cual eso queda descartado. Además, si fueran asteroides, no conocemos a través de qué mecanismo podría Marte haber capturado a esos dos cuerpos y mantenerlos en la órbita en la que están. ¿En qué órbita están? Están en una órbita ecuatorial prácticamente circular. Si la hipótesis de los asteroides, de que sean asteroides capturados por el planeta, fuera cierta, tendríamos una órbita mucho más elíptica. ¿Por qué? Si esto es Marte y aquí se está acercando un asteroide, se le afecta la gravedad al pasar, se alejaría y luego como una especie de goma volvería y luego volvería y luego, es decir, sería una órbita muy alargada y no una órbita circular perfecta. Ahora, por fin, y después de décadas de estarlo intentando, dos investigaciones independientes, cada una por su lado, pero que son complementarias entre sí, han desvelado, han reunido todas las piezas del puzzle y sabemos, por fin, o creemos ya saber, tenemos un escenario plausible para la formación de estos dos mundos. La historia es preciosa, se parece en algunos aspectos a la de nuestra propia Luna. Y es que Phobos y Deimos se crearon a partir del impacto de un objeto enorme, de un tercio del planeta Marte, es decir, un asteroide gigantesco, contra Marte. Todos los escombros que se fueron levantando terminaron por formar estas lunas. Pero veamos, eso mismo sucedió aquí en la Tierra. Un cuerpo casi del tamaño de Marte chocó contra la Tierra y de todos los escombros que salieron se formó, al final se reunieron formando la Luna, que es nuestro satélite. Pero en Marte las cosas sucedieron diferentes. Hubo, de hecho, poco tiempo después de que el planeta rojo se formara, entre 100 millones y 800 millones de años después de que se formara, se produjo una gran colisión. Esa gran colisión levantó pues una cantidad gigantesca de escombros, como ya os acabo de decir. Todos esos escombros se dispusieron alrededor del planeta formando un disco con varios niveles. En la parte más cercana el disco era más denso, formado por material fundido, porque con el calor del impacto toda la roca se fundía y se fusionaba, es decir, material muy denso y fundido. Y la parte externa era mucho más tenue, liviana y formada de materiales ligeros y principalmente de gases. ¿Qué sucedió? La parte interna, la densa de ese disco, se condensó en una enorme luna, una luna gigantesca, 1000 veces más grande de lo que pueden ser Phobos o Deimos. Y esa gran luna se quedó ahí por el momento. Hoy ya no está, pero en aquel momento estuvo una luna enorme. En los efectos gravitatorios combinados del planeta rojo y de la luna hicieron que el resto de los escombros de la colisión se formaran por lo menos otras 10 lunas más pequeñas más lejos del planeta, en la parte externa de ese disco. Y entonces Marte, unos pocos miles de años después del impacto, era un sistema formado por el planeta, una gran luna y 10 lunas más pequeñas que giraban alrededor. Todas ellas, menos 2, han desaparecido. ¿Qué pasó? Este escenario del Marte de muchas lunas duró muy poco, unos poquitos millones de años. Después la propia gravedad del planeta volvió a atraer a todas esas lunas que volvieron a caer y a impactar de nuevo contra Marte, contra el planeta rojo. Solamente 2 se salvaron, las que estaban lo suficientemente lejos y que pudieron conservar sus órbitas. Y esas 2 lunas son precisamente Phobos y Deimos. Si os parece una
hipótesis muy complicada, ¿cómo es posible que lleguen a esto? Bueno, pues se han hecho toda una serie de simulaciones informáticas. El sistema creado por el impacto de un gran cuerpo, el cálculo de las trayectorias de los escombros, la evolución en el tiempo de esos escombros, es muy complicado como para que una única simulación dé cuenta de todo el proceso. Pero se ha hecho por fases, 3 simulaciones diferentes, y se ha podido explicar, se ha podido ver y visualizar en una pantalla cómo este escenario tomaba cuerpo y se convertía en realidad. Así que, desde luego, hay más pruebas que indican que esta idea puede ser correcta. Por ejemplo, Marte tiene una característica muy extraña, que no se da en otros planetas, y es que su hemisferio norte tiene mucha menos altitud que el hemisferio sur. Es decir, el hemisferio norte es bajo, no tiene prácticamente elevaciones, y el hemisferio sur tiene muchas, muy grandes. La razón podría ser que esta gran luna que se formó al principio y que después cayó sobre Marte, cayera precisamente en el hemisferio boreal, y por eso hay esta enorme diferencia en los relieves y en la composición de ambos hemisferios. Esto encajaría perfectamente con la hipótesis del impacto. Y después, otros estudios de estos mismos investigadores, hechos por comparación con asteroides del cinturón de asteroides, demuestran que efectivamente el material del que están hechos Phobos y Deimos procede del propio Marte, con lo cual la teoría del impacto ha cobrado muchísima fuerza. ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de ahora? Teniendo este escenario, que repito, es el primero que consigue una explicación plausible sobre el origen de las 2 lunas marcianas, teniendo ya esto, las siguientes investigaciones que vayan a hacer los investigadores se van a centrar en demostrar muchas de las consecuencias de si esto realmente fue así. Así que las próximas misiones de Marte, dentro de todos los objetivos que tengan esas misiones, se incluirá también la demostración del origen de sus lunas. Un bonito estudio, un bonito conocimiento, y que nos enseña que el pasado violento de nuestro sistema solar fue realmente muy violento, y que este tipo de grandes colisiones tuvieron consecuencias enormes para tener un sistema solar lleno de planetas y de lunas como el que tenemos hoy.